Hola, bienvenidos a esta nueva inversión profunda. Para iniciar nuestro análisis, quiero enviar una cálida bendición a quienes nos escuchan hoy. Que Dios bendiga profundamente su día y que su gracia y protección acompañen a cada persona durante toda la semana que tienen por delante. Es un verdadero privilegio compartir este espacio. Totalmente. Un saludo para todos los que nos acompañan. Hoy tenemos un tema fascinante. Vamos a desempacar el capítulo 24 del Evangelio de Mateo. Es el famosísimo Sermón del Monte de los Olivos, o bueno, también conocido como el Sermón Profético. Exacto. Y para hacer este recorrido, sin caer en meras especulaciones o inventos, tenemos sobre la mesa un material de estudio sumamente rico. Así es. Nos vamos a basar en los análisis profundos, los mapas históricos y el contexto que nos ofrecen dos recursos muy respetados. Estamos hablando de la Biblia de Estudio Holman y la Biblia de Estudio Nueva Almeida Actualizada, la NAA. Claro, la meta principal aquí es desgranar este texto milenario. Queremos separar, digamos, las capas históricas de las proféticas, entender qué eventos quedaron allá en el pasado romano del primer siglo y qué es lo que, según el texto, aún está por venir. Y creo que lo mejor es empezar imaginando la escena. Me parece perfecto. Imaginen que estamos en Jerusalén. Los discípulos de Jesús son, en su mayoría, hombres de la región rural de Galilea. Campesinos, pescadores. Exacto. Acaban de salir del inmenso complejo del templo y están maravillados con la arquitectura. Le muestran a Jesús las estructuras, probablemente esperando que él comparta su asombro ante semejante proeza de ingeniería. Es lo más natural. Pero Jesús los detiene en seco con una respuesta que desafía toda lógica. Les dice algo como, les digo la verdad, no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y es una afirmación que seguramente dejó al grupo en un silencio sepulcral. Me lo imagino. Para cualquier judío de esa época, el templo no era solo el centro espiritual o cultural. Arquitectónicamente parecía una fortaleza indestructible. Hay que recordar que no existían explosivos ni maquinaria pesada capaz de desmantelar algo así. Y justo aquí hay un dato en el material histórico que resulta desconcertante. Sí, lo de las piedras. Exacto. Los registros del historiador Flavio Josefo y la Biblia Holman detallan que el templo tenía bloques de piedra caliza colosales. Algunas piedras medían más de 11 metros de largo. Y los restos arqueológicos indican que ciertos bloques pesan Unas 400 toneladas. 400 toneladas. Para quienes nos escuchan se hagan una idea, estamos hablando del peso de un avión Boeing 747 completamente cargado. Es una locura. Físicamente, la idea de derrumbar eso a mano en el primer siglo parece ciencia ficción. Y esa misma imposibilidad física hace que la reacción de los discípulos sea muy reveladora. O sea, una vez que cruzan el valle y se sientan en el Monte de los Olivos, se acercan a Jesús en privado. Y hacen preguntas que mezclan dos eventos monumentales en uno solo. Le preguntan, ¿cuándo sucederán estas cosas?, refiriéndose a la caída de esos bloques enormes, y luego añaden al instante, ¿y qué señal habrá de tu venida y del fin de los tiempos? Es decir, ellos asumen que la destrucción de ese edificio en particular y el colapso de la historia humana tendrían que ser, por fuerza, el mismo evento. Claro. No conciben que el templo caiga y el mundo siga girando. Exactamente. El material de estudio nos explica esta dinámica usando una metáfora genial, la de la visión profética. Es como mirar una cordillera desde la distancia. Como cuando ves dos picos de la montaña. Tal cual. Desde lejos, esos dos picos parecen estar pegados el uno al otro. Pero a medida que te acercas, te das cuenta de que hay un inmenso valle de tiempo y espacio entre ambos. Y Jesús entrelaza eso en su respuesta. Sí, entrelaza el pico cercano, que es la inminente destrucción de Jerusalén, con el pico distante, que es su segunda venida. Si no entendemos este doble cumplimiento, es muy fácil perderse en el texto. Totalmente. Y esa idea de destrucción inminente cambia cómo leemos la siguiente parte, donde Jesús menciona el principio de los dolores. Él enumera una serie de señales globales que suelen causar pánico en la sociedad. Habla de falsos cristos, guerras, rumores de guerras, hambres, terremotos, pero es muy enfático al decir que no hay que asustarse, porque todo eso es solo el comienzo, no el final. Revisando el análisis profundo de la NAA,
vemos que la frase «el principio de los dolores» está muy cargada de significado histórico. Sí. En la tradición de los profetas antiguos, como Isaías o Jeremías, se usaba mucho esta metáfora de los dolores de parto para describir crisis. Claro, porque un dolor de parto no es cualquier dolor. Exacto. Tiene características particulares. Es un sufrimiento intenso, sí, pero va en aumento tanto en frecuencia como en intensidad. Y lo más importante, no es un dolor aleatorio. Tiene un propósito. Es un dolor productivo que precede a un nacimiento, a una liberación final. La historia humana experimentará estas convulsiones progresivas antes de una redención definitiva. Pero luego de hablar de estas guerras globales, la escala de la advertencia se reduce drásticamente en el texto. Pasa a un evento muy localizado. Sí, cambia el foco. Jesús menciona algo que suena bastante críptico para nosotros hoy. Habla de la abominación desoladora descrita por el profeta Daniel. Y les instruye que, cuando vean eso en el lugar santo, los que estén en Judea deben huir a los montes. ¿A qué evento histórico específico apuntaba eso? El contexto histórico es vital aquí. Ya había habido intentos previos de profanar el templo en la historia judía, como en el año 167 a.C. con Antíoco Epífanes. Ah, sí, cuando sacrificaron cerdos en el altar. Exactamente, e instalaron una estatua de Zeus. Pero la advertencia de Jesús apunta a un cumplimiento mucho más devastador que ocurrió en el año 70 después de Cristo. Durante la guerra judeo-romana. Así es, bajo el mando del general romano Tito, que más tarde sería emperador. Viendo los mapas de las campañas militares en la Biblia Holman, el movimiento de esas tropas es escalofriante. Se ve cómo las legiones romanas convergen desde Jericó y Emaús. Van cerrando el cerco. Tito reúne fuerzas masivas y avanza hacia el sur, tomando el control hasta sitiar Jerusalén por completo. El cerco fue tan absoluto que la hambruna dentro de los muros llegó a niveles inhumanos. Fue una tragedia absoluta. Y finalmente, a finales de agosto del año 70, incendiaron y desmantelaron el templo. Literalmente desarmaron esos bloques gigantescos de piedra. Sí, para recuperar el oro derretido que se escurrió entre las grietas por el fuego. Fue un asedio de una brutalidad inimaginable. Sin embargo, hay un detalle fascinante de supervivencia. Lo de los cristianos que huyeron. Exacto. Historiadores antiguos como Eusebio cuentan que los primeros cristianos recordaron esta advertencia específica del Monte de los Olivos. Cuando vieron a los romanos acercarse, no se quedaron a pelear ni a resguardarse. Huyeron a una ciudad llamada Pela, al otro lado del río Jordán. Y gracias a esa obediencia literal salvaron sus vidas. Tal cual. Mientras la ciudad colapsaba, ellos estaban a salvo. Y eso le da un peso muy terrenal, muy práctico a las instrucciones de Jesús. Él dice que el que esté en la azotea no baje a sacar nada, y el que esté en el campo no vuelva atrás a buscar su capa. Es sentido común extremo. Es la regla de oro de cualquier película de desastres. Si el volcán hace erupción, no regreses por tu chaqueta. Sal de ahí corriendo. Y fíjate en la compasión que muestra el texto al pedir que oren para que la huida no sea en invierno o en día de reposo. Claro, por el frío y las restricciones de viaje de los sábados. Habría convertido el escape en una trampa mortal. Todo este segmento responde impecablemente a la primera pregunta de los discípulos sobre la caída de la ciudad. Y luego notamos un giro narrativo muy claro. La conversación pasa al segundo pico de la montaña, que es el regreso del Hijo del Hombre. Y aquí surge una aparente contradicción en el texto. Jesús advierte que surgirán falsos profetas diciendo que el Mesías está escondido en el desierto o en un cuarto secreto, pero a la vez afirma que su venida será como un relámpago que ilumina el cielo de oriente a occidente. Sí, parece paradójico. Uno se pregunta si el evento va a ser tan innegablemente obvio como un relámpago global. ¿Por qué dedicar tiempo a advertir que no se dejen engañar por charlatanes? Si es tan evidente, nadie caería en la trampa. Es una excelente observación. Los comentaristas de nuestras fuentes sugieren que esta advertencia tiene que ver con la psicología humana bajo presión extrema. A ver, explícame eso. En tiempos de crisis aguda, la desesperación colectiva hace que las personas sean muy vulnerables. Están dispuestas a creer cualquier promesa de salvación, por absurda o secreta que suene. Ah, claro, la necesidad de esperanza. Exacto. La aclaración del relámpago busca vacunar la mente contra esa desesperación.
Establece una regla inquebrantable de que el evento final no será clandestino. No va a requerir conocimientos esotéricos ni coordenadas secretas. Será visible para la totalidad de la experiencia humana simultáneamente. Así es. Pero justo después de hablar del relámpago, aparece una metáfora un poco macabra. Dice, donde esté el cadáver, allí se juntarán los buitres. Sí, es una imagen fuerte. A simple vista, parece no encajar con toda esta majestuosidad de un relámpago celestial. Sin duda es una imagen cruda. Algunos analistas en la antigüedad intentaron ligarla a las águilas de los estandartes romanos. Los que rodearon Jerusalén. Exacto, pero el consenso en las fuentes de estudio actuales es que se trataba de un proverbio popular de la época. Ilustraba lo ineludible del juicio. Como una ley natural. Pensemos en cómo funciona la naturaleza. No puedes ocultar a un animal muerto en un campo abierto. Tarde o temprano los carroñeros van a volar en círculos sobre él. De manera similar, la acumulación de maldad en el mundo inevitablemente atraerá el juicio divino. Es causa y efecto moral. De una escala abrumadora. El texto menciona que el sol se oscurecerá, la luna dejará de brillar, las estrellas caerán del cielo. Suena a la desintegración literal del universo físico. En este punto, los exégetas nos invitan a ponernos los lentes de un lector del antiguo Medio Oriente. En el lenguaje profético del Antiguo Testamento, imágenes como estrellas cayendo eran recursos literarios estándar. ¿Para describir qué exactamente? Para describir el colapso de imperios. En los libros de Isaías o Ezequiel, cuando caían superpotencias como Babilonia o Egipto, se narraba con descripciones de cielos oscurecidos. Era la forma de decir que el universo político se estaba derrumbando. Tal cual. Sin embargo, las fuentes también enfatizan que, al tratarse de la culminación de la historia humana, el texto deja la puerta abierta a trastornos cósmicos literales. La estructura misma de la realidad va a ser alterada de raíz. Para ayudar a procesar la inminencia de todo esto, Jesús recurre a algo súper cotidiano, que es la parábola de la higuera. Muy práctica. Explica que, al ver las hojas brotar, cualquier agricultor sabe que el verano ya viene. Hay que saber leer las señales de los tiempos. Pero justo ahí suelta una frase que ha generado verdaderas batallas teológicas durante siglos. Pues sí. Dice, en verdad les digo que no pasará esta generación sin que todo esto suceda. Si lo tomas literal, la generación que lo escuchaba murió hace 2000 años. Esa es con toda probabilidad la línea más debatida de este evangelio. Las notas de estudio abordan esto presentando 4 posturas principales con mucha objetividad. Cuéntame de la primera. La primera es la visión preterista, que argumenta que Jesús se refería exclusivamente a sus contemporáneos y que todo esto se cumplió en el año 70 con la caída de Jerusalén. Pero eso dejaría fuera los eventos cósmicos y el retorno visible, a menos que lo interpretes de forma 100% espiritual. ¿Y las otras 3 visiones? La segunda postura es futurista. Sugiere que esta generación señala a la generación futura que esté viva cuando comiencen los eventos finales. Quienes vean el inicio verán la conclusión. Tiene sentido. La tercera interpretación se basa en la lingüística. Señala que la palabra griega para generación también puede significar raza o linaje. Así que sería una promesa de que el pueblo judío sobrevivirá a todas las persecuciones hasta el fin. Súper interesante. Y la cuarta visión es moral. Se referiría a la generación perversa, a un tipo de humanidad rebelde que seguirá existiendo en paralelo a los creyentes hasta el día del juicio. Es asombroso cómo una sola palabra puede abrir dimensiones tan diferentes de análisis en el texto, pero la sorpresa mayor llega un par de versículos después. El versículo 36. Exacto. Después de dar tantas señales, Jesús establece un límite absoluto sobre el conocimiento del fin. Dice que nadie sabe el día ni la hora. Ni los ángeles, ni siquiera el Hijo, sino únicamente el Padre. Es una afirmación muy fuerte. Y aquí te pregunto, las notas mencionan el concilio de Calcedonia del siglo V para explicar esto. ¿Cómo nos ayuda un concilio teológico a entender por qué Jesús, siendo divino, desconoce una fecha tan crucial? Es una pregunta profunda que toca la esencia del cristianismo. El material recurre al concilio de Calcedonia, porque fue allí donde se articuló con precisión la doctrina de la encarnación. Las dos naturalezas. Exactamente. Se estableció que Jesús es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. 2 naturalezas unidas en una sola persona, sin mezclarse ni anularse. Entonces, si tiene una naturaleza divina que es omnisciente, la información de la fecha tendría que estar ahí en su mente divina. La explicación radica en la sumisión voluntaria. En su encarnación, el Hijo no perdió ningún atributo divino,
pero eligió voluntariamente no ejercer ciertas prerrogativas de manera independiente. Entiendo. Operó dentro de los límites de la experiencia humana. Así es. Así como su cuerpo humano sentía cansancio o hambre, su mente humana en ese estado de sumisión terrenal al Padre no accedió al conocimiento de esa fecha. No es falta de divinidad, es una demostración absoluta de obediencia. Esa limitación voluntaria sirve como puente perfecto hacia la sección más práctica de todo el capítulo. Ya que la fecha es un secreto celestial, la gran pregunta es, ¿cómo debemos vivir mientras tanto? Y ahí entra la comparación con los días de Noé. Jesús pinta una imagen que no es de guerra ni de desastres naturales. Es de la más pura banalidad cotidiana. La gente comía, bebía, se casaba, Estaban en la rutina absoluta. completamente inmersos en sus asuntos, ajenos al peligro histórico que los acechaba, hasta que empezó a llover. Ese contraste es la advertencia principal contra la complacencia. Tenemos esta tendencia a pensar que el juicio irrumpirá cuando el mundo está en un estado de caos apocalíptico evidente. Que lo veremos venir a kilómetros. Exacto. Pero la analogía de Noé sugiere que el fin irrumpirá en medio de la normalidad más mundana. Por eso ilustra una separación repentina en situaciones laborales del día a día. Dos personas trabajando en el campo, una es llevada y la otra dejada. Siempre resulta un tanto confuso leer esa parte. En la cultura popular a veces suena a historias de abducción. ¿Hacia dónde se los llevan exactamente? Es un gran debate, y las notas exegéticas abordan esta dualidad. Hay una corriente que, manteniendo el paralelismo con el diluvio, argumenta que el agua del diluvio se llevó a los impíos en juicio. O sea que ser llevado es algo malo en este contexto. Bajo esta lectura, sí. Ser extraído para el juicio, mientras que el dejado permanece a salvo para heredar la tierra. ¿Y la otra interpretación? Sostiene lo contrario. Basándose en otras cartas del Nuevo Testamento, ser llevado implica ser rescatado por los ángeles para recibir al Mesías, mientras que el dejado se queda para enfrentar la tribulación. Ya veo. Pero más allá del debate sobre el destino exacto, la lección central es la inmediatez. La división será instantánea. No habrá margen para ajustes de actitud de último minuto. Y esa necesidad de estar siempre listos se ilustra de manera contundente con la parábola final, la de los dos siervos. Muy reveladora esa parábola. La premisa es sencilla. Un amo se va de viaje y deja un siervo a cargo. El siervo prudente asume que su amo puede cruzar la puerta en cualquier segundo, así que se mantiene diligente, haciendo el trabajo rutinario de todos los días. En contraste, el siervo malo hace un cálculo fatal. Se dice a sí mismo que su señor se demora. Y esa percepción lo cambia todo. Corazón humano cuando cree que no hay rendición de cuentas en el horizonte. La demora percibida saca a la luz quién es realmente un discípulo genuino y quién no lo es. Es como si el propósito de Jesús nunca hubiera sido darnos un calendario encriptado. Claro que no. Al analizar todo este discurso, vemos que no buscaba que la gente se sentara frente a pizarras a trazar líneas de tiempo y adivinar fechas exactas, evadiendo sus responsabilidades diarias. Porque el exceso de información sobre el futuro a veces paraliza el presente. Si supieran el día exacto, probablemente muchos vivirían irresponsablemente hasta el día anterior. Exactamente. La ambigüedad intencional de la fecha tiene un propósito moral muy claro. Busca cultivar una ética de vida activa y fiel. Se espera que trabajen diligentemente, muestren compasión y vivan con la expectativa de que el maestro podría pedir cuentas hoy mismo. Para recapitular todo lo que hemos explorado hoy en nuestras fuentes, Mateo 24 se despliega como un tapiz súper complejo. Por un lado, documenta profecías que tuvieron un cumplimiento histórico desgarrador en el primer siglo, como la caída de Jerusalén. Que le otorga una credibilidad inmensa a todo el texto. Totalmente. Y por otro lado, proyecta una visión de eventos futuros a escala cósmica. Lejos de ser un manual para generar terror paralizante, es un llamado urgente a mantener la conciencia espiritual despierta. Es un texto que ancla las convicciones en la historia comprobable. Nos recuerda que las advertencias divinas tienen un impacto real en el espacio y el tiempo. Y antes de concluir, creo que resulta fascinante imaginar las implicaciones diarias de esto para quienes nos escuchan. Queremos dejar sobre la mesa una idea para reflexionar en esta semana. A ver, adelante. Si el día y la hora de este evento final están intencionalmente ocultos para fomentar la vigilancia, ¿cómo cambiaría nuestra perspectiva de las tareas cotidianas?
Imaginen ver cada acción mundana, ya sea estar tecleando en la oficina, cocinando la cena o manejando en el tráfico, no como un trámite aburrido o una distracción. Sino como el escenario exacto. Exacto. El telón de fondo preciso donde la realidad máxima y eterna del universo podría irrumpir sin previo aviso. Esa visión tiene el poder de transformar lo trivial en algo profundamente trascendente. Le da un peso eterno a las decisiones más pequeñas del día a día. Nos despedimos cordialmente, no sin antes declarar una vez más que Dios bendice a todos los oyentes, que haya propósito y paz en los días venideros. Hasta la próxima exploración.